Le agradezco la oportunidad a Kurt Hagbart de estar aquí en Los Periodistas conversando este día. Después de que hay movilizaciones en todo el mundo en contra de lo que está sucediendo ahora mismo en la Franja de Gaza y bueno, en territorio palestino, el ataque indiscriminado de Israel en contra de poblaciones civiles y demás, que a su vez ha generado una ola de protestas creciente allá en Estados Unidos, sobre todo en las universidades, y universidades, algunas de ellas icónicas. Kurt escribe para Jacobin, es un estadounidense que vive en México, pero es un mexicano con raíces estadounidenses también. Así que me da mucho gusto tenerlo el día de hoy aquí en Los Periodistas. Pues muchas gracias, Alejandro. Un gusto nuevamente estar aquí en su gran programa. ¿Qué está pasando allá en las universidades en Estados Unidos, Kurt? Porque lo que vemos viene muy filtrado ya por Ujú. la prensa estadounidense, entonces pues no, realmente no sabemos qué está pasando. Bueno, lo que vemos en Estados Unidos ahora es una ola de protestas en universidades de costa a costa, varias de ellas, como bien dices, muy icónicas, ¿no? El primer plantón se lanzó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, hace más o menos un mes. Fue desalojado a los pocos días, ¿no? Y luego, pues, como hemos visto en otras universidades, los estudiantes volvieron a ocupar el espacio ahí del campus, conduciendo a un segundo desalojo apenas hace 2 noches, mucho más cruel, mucho más bárbaro, y mucho más violento, ¿no? Este es un padrón que hemos visto en muchas universidades, ¿no? Estudiantes de manera muy pacífica ocupando espacios en sus campus, estableciendo campamentos con una exigencia muy uniforme y muy contundente, que es disclose y divest. Y eso quiere decir que la universidad en cuestión revele las inversiones que tienen que, pues, directo o indirectamente, está fomentando, está facilitando, está posibilitando el genocidio en Gaza. Eso es disclose. Y luego divest, que las universidades anulen estas inversiones, ¿no? Y luego, pues, la lema sigue, we will not stop, we will not rest, ¿no? No pararemos, no descansaremos, cosa que se ha cumplido hasta ahora, ¿no? Esa es una estrategia que tiene, pues, dos grandes antecedentes históricos, ¿no? El primero, que creo que, pues, brinca a la mente de todos, es lo de Vietnam, ¿no? Las protestas universitarias en el marco de 68, ¿no? E incluso posteriormente. Um, Ocupación de edificios para protestar la matanza extraordinario y horrible en Vietnam, ¿no? Pero hay otro antecedente, ¿no? Y son las protestas universitarias en los años 80, contra el apartheid en Sudáfrica, que tenían exactamente el mismo fin, ¿no? Que era de que las universidades, pues, anulan sus inversiones que facilitaban el régimen de apartheid en Sudáfrica, que el gobierno de Ronald Reagan estaba apoyando en este momento, ¿no? No hay que perder de vista que las universidades en Estados Unidos son grandes negocios, ¿no? Columbia, por ejemplo, pues donde se lanzó el primer plantón, tiene una dotación total de unos 13.000 millones de dólares, ¿no? 13.000 millones. Si hice bien mi cálculo, ese es igual al presupuesto de Veracruz y Querétaro para este año, para dos estados completos, ¿no? Y entonces estas dotaciones, pues los usan para invertir en fondos de cobertura, en BlackRock, en la industria armamentística, ¿no? Am, Ahí pues es una gran bolsa de inversión para el complejo industrial militar. Además que, por ejemplo, Columbia es la tierrateniente más grande en Nueva York, ¿no? Tienen como 250 edificios, ¿no? Am, entonces, si tienes una universidad como Columbia, que pues, ¿quién manda? ¿Los estudiantes o los donadores? ¿No? Justo vimos hace un par de semanas que
Nadie menos que el dueño del New England Patriots, el equipo de fútbol americano, Robert Kraft, ya a raíz del plantón dijo, yo voy a retirar mi financiamiento a Columbia. Y ese es el asunto cuando tienes un modelo de educación fundamentalmente privada. Mandan los grandes donadores que equipan esas universidades de esas enormes dotaciones. Entonces la presión es enorme para que las universidades quiten estos plantones molestos y si es necesario, con mucho lujo de violencia, Alejandro. ¿Qué tal, Kurt? Me da gusto saludarte a ti, al auditorio en esta tarde. Hay, Han proliferado las protestas como tú ya lo has referido, con sus antecedentes, pero ¿qué puede preverse en lo inmediato? Eh, ¿Qué puede generarse hasta en términos de repercusiones en la elección presidencial entre Biden, que busca la reelección, y Donald Trump en este proceso electoral que está en curso a pesar de que no haya iniciado formalmente? ¿Hasta dónde es posible que lleguen estas protestas y generen o se queden en la nada un cambio en la política de Estados Unidos sobre Medio Oriente? Pues esta es una pregunta muy importante y pues la respuesta breve es que este es desastrosa para Biden. Ese es absolutamente desastrosa para Biden, ¿no? Joe Biden gana en 2020 en gran parte gracias al voto joven. Estamos hablando de esta demográfica de 18 a 34 años, ¿no? Que con todo y todo, ¿no? Salió a votar por Biden. Y ahora estamos viendo que Biden está cayendo estrepitosamente en este demográfico. Además de otros, obviamente los árabes norteamericanos y también incluso en otros grupos minoritarios, los afroamericanos y los latinos también está perdiendo apoyo, ¿no? Y es de notarse que varias de estas protestas se están realizando en lo que se llaman swing states, esos estados clave que Biden tiene que ganar para ganar la reelección, ¿no? Estados como Michigan, como Wisconsin, como Virginia, donde hubo un desalojo también brutal hace unos días, en Carolina del Norte, ¿no? Esos son estados que Biden ganó por márgenes muy estrechos, ¿no? La vez pasada. Y si vemos su discurso ayer, ¿no? Salió a dar un discurso de 3 minutos que pudo haber hecho cualquier presidente republicano, ¿no? O Nixon en su momento durante Vietnam pudo haber pronunciado el mismo idéntico discurso, ¿no? De ley y orden, ley y orden. Y básicamente culpando a los estudiantes de ser revoltosos, de ser violentos, ¿no? Y de alterar el orden público, así con su mismo lenguaje, justificando los abusos de autoridad y la brutalidad policial que hemos visto en esos días. No hay que minimizar lo que hemos visto, ¿no? En UCLA hace 2 noches, la policía estaba ahí con granadas de aturdimiento, con gomas, con balas de goma, ¿no? Entraron con mucho lujo de violencia y de hecho hubo un enfrentamiento durante 8 horas. Esto justo una noche después de que la policía dejó que un grupo de porros prosionistas atacaron el campamento sin hacer absolutamente nada para detenerlos, ¿no? Entonces, justo como en esas películas de la mafia, donde la policía deja, ¿no? Que los agitadores ahí, pues, atacan a los sindicalistas para suavizarlos, para luego entrar ellos, ¿no? Y no solamente esos estudiantes, ¿no? Hemos visto caso tras caso donde los profesores, y bien para ellos, han salido a defender a esos estudiantes, e ellos también han sido maltratados, ¿no? Hemos visto el caso de Annalise Orlek en Dartmouth, una profesora de estudios judíos, una judía de 65 años, ¿no? De 65 años, tirada al suelo ahí por los policías. El caso de Steve Tamari en la Universidad de Washington en St. Louis, ahí pues él nomás estaba grabando. Los policías lo tiran al suelo, se amontonan encima y lo arrastran su cuerpo inerte ahí. Él fue hospitalizado con la mano rota y varias costillas rotas.
el doctor dijo que con suerte todavía está con vida, porque esas costillas rotas bien pudo haber punturado un pulmón. Samir Alatut en la Universidad de Wisconsin, un profesor palestino también maltratado. La lista sigue. Lo que Joe Biden está haciendo con ese tipo de discurso de ley y orden es posibilitar eso, es cubrir a los policías, ¿no? Y es algo lamentablemente muy bipartidista, ¿no? Obviamente los republicanos están a favor de eso, no se espera menos de ellos, pero el jefe de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, salió ayer a decir, yo no vi excesos de violencia en la policía, es bipartidista, es bipartidista. Y esto, pues, obviamente va a afectar más el partido que está en poder, que son los demócratas, ¿no? Netanyahu riéndose, ¿no? Porque está viendo que Biden está incluso dispuesto a perder su reelección antes de detener la matanza en Gaza. Sale Biden, entra Trump, Trump va a tener la misma política o peor, ¿no? Israel feliz. Porque esa es la gran paradoja. En tanto que Biden se para a defender a Israel, a este gobierno, hay que decirlo con claridad, al gobierno de Netanyahu, al mismo tiempo pierde votantes. Pero cuando pierde votantes, la opción que se está imponiendo en las elecciones es aún más radical, prosionista, que es Trump, Kurt. Así es. Trump dijo, bueno, es difícil ser más radical acerca de Israel que Biden. Biden ha hecho todo para apoyar este genocidio, todo. Ha dado luz verde a todo. Está mandando armamento a Israel usando su privilegio presidencial. Acaban de votar 25.000 millones más, por Israel, además de los 4.000 millones que dan en el presupuesto, cada año. Es decir, es difícil ser peor que Biden en este caso, muy lamentablemente, pero si es posible, Trump lo hará, ¿no? Trump fue el que decidió validar el cambio de capital, ¿no? De Israel a Jerusalén, ¿no? Trump se ha rodeado al lobby israelí, el AIPAC, ¿no? El Comité de Acción Política Pro-Israel, y incluso ha intentado decir, que es lo más ridículo de todo, que Biden pues se está portando demasiado suave en este caso y que no ha apoyado a Israel lo suficiente, ¿no? Y por eso creo que los estudiantes están actuando, ¿no? Yo creo que tardaron un poco porque, bueno, uno piensa que va a haber, es decir, van a seguir apoyando un genocidio de esta magnitud. Finalmente creo que los estudiantes llegaron a la conclusión, sí, van a seguir haciéndolo, nadie va a hacer nada, y si no salimos nosotros, nadie va a hacer absolutamente nada al respecto. Y es interesante porque, pues ahora, pues la primera ola de represión, ¿no? Con muchos estudiantes arrestados, maltratados, suspendidos, expulsados, ¿no? Recordemos que, ¿no? Vaya, los estudiantes tienen que sacar, sobre todo los de clase trabajadora, miles y miles de dólares en préstamos estudiantiles para hacer sus estudios en Estados Unidos. Es decir, se endeudan muchísimo. Entonces están corriendo riesgo de salir con mucha deuda y sin título. Esa es como la amenaza que tienen encima de ellos ahí. Entonces luego vienen las vacaciones de verano en cuestión de semanas, pero vaya, luego empieza el otro semestre, septiembre, octubre, justo en el calor de la del campaña proceso electoral. presidencial, justo en los meses más calientes. Vamos a ver otro 68 con toda la represión que hubo frente a la Convención Nacional Demócrata en Chicago, este infamoso año de 68. Yo creo que los estudiantes no van a dejar pasar la oportunidad de manifestarse frente a la convención. Y Biden parece incapaz de reaccionar ante eso, y esto pues pinta muy mal para él. Pinta muy mal para Biden, pinta muy bien para Trump. Ahora, el propósito, por lo que se ha visto, es apagar el fuego lo más pronto posible con estas acciones que tú has descrito y que el mundo ha visto también con las imágenes cotidianas, con más de 2.000 estudiantes detenidos, de las universidades de Estados Unidos. Pero
se ve más probable, Kurt, y no sé si estoy equivocado, que el gobierno federal, los gobiernos locales sofoquen la insurrección estudiantil o las protestas estudiantiles que, que prenda y que crezca, pues porque en primer lugar hay una enorme colusión entre el gobierno y pues los intereses económicos sionistas. Hay también la amenaza de los estudiantes que están inclusive a punto de graduarse, que pueden contenerse precisamente para que no se frustre su egreso de los centros educativos. Y al mismo tiempo está a su favor del gobierno y de los intereses que apoyan al gobierno de Netanyahu, las vacaciones, que eventualmente pueden ser también un factor para desactivar las protestas. Yo lo veo en ese sentido, digamos, en un sentido negativo, salvo que efectivamente yo esté equivocado y que aún en las vacaciones se mantengan las protestas, crezcan y que en el contexto de la elección de presidente en Estados Unidos sí se genere un elemento que gravite en la propia elección. Bueno, sí, ah, mucho depende de cómo los estudiantes van a reaccionar durante este periodo vacacional, ¿no? Cuando en muchos casos tienen que trabajar para Sí, pagar esos estudios sumamente caros ahí, ¿no? sí, En Colombia cuesta pues, $70,000 al año, ¿no? Ahí para estar ahí. Esto incluye también pues el dormitorio y todo eso, pero es una cantidad estratosférica ahí que están cobrando estas universidades ahora. Y eso es a propósito, ¿no? Ronald Reagan, cuando era gobernador de California en los años 60, viendo las protestas en contra de Vietnam, pues fue algo muy claro del gobierno de Reagan. No podemos tener un proletariado educado, ¿no? Manifestante, protestante. Entonces, pues atacaron estos sistemas de universidades públicas que en ese entonces estaban casi gratis, ¿no? En los años 60 podías asistir a la Universidad de California. Sí, pues si eres residente del estado sin pagar casi nada. Así era en varios otros estados. Ahora incluso las universidades públicas pues cuestan mucho. Entonces, durante el verano los estudiantes se van a organizar, van a usar este momento para organizarse fuera de los campus, tejer redes entre los diferentes movimientos y campus, ¿no? Ahora con las redes sociales todo es posible. Y yo creo que va a haber una manifestación muy fuerte en las convenciones políticas, ¿no? Ahí, pues, agosto, por ahí, ¿no? Ese es un asunto, ¿no? Y también hay un antecedente histórico también, porque también en las protestas contra el apartheid, varios empezaron en primavera, fueron también reprimidas y luego en el otoño regresaron, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante y los estudiantes van a estar bien pendientes de eso. Y finalmente, tu punto acerca del vínculo con el sionismo es muy importante, ¿no? ¿Quién fue la que organizó la represión en Colombia, ¿no? Nadie menos que Rebecca Weiner, que es una profesora en Colombia, pero también la directora de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, que a su vez tiene una oficina ¿dónde? Tel Aviv. Tel Aviv, ¿no? Ella fue. Y por eso mandaron equipo de contraterrorismo al campus. Están tratando a los estudiantes pacíficos con judíos, con árabes, con no creyentes, todos juntos, bailando, cantando, pues enseñándose entre sí como terroristas. En UCLA también había personal de las Fuerzas de Defensa de Israel ahí, ¿no? Asesorando, entrando ahí para supervisar el operativo. Esa es la cosa más preocupante, ¿no? Que Estados Unidos, con tal de defender los crímenes de Israel, pues está importando los mismos métodos de represión israelíes, ¿no? Muchos policías de Estados Unidos se entrenan y se capacitan en Israel, ¿no?
y también usan tecnología de espionaje, ¿no? Pues en México también conocemos muy bien Pegasus y otros programas que han provenido de esas mismas fuentes, ¿no? Usan los mismos métodos tecnológicos y demás para hacer perfiles raciales, para controlar, infiltrar manifestaciones, ¿no? Y para luego justificarlo a una prensa muy dócil, ¿no? La famosa Hasbara, que es máquina de propaganda israelí, ante una prensa dócil, ¿no? Nuestros amigos en el New York Times, de que hablamos la vez pasada, ¿no? Cuando entraron los porros a golpear en la manifestación de UCLA, ¿qué dice el New York Times? Estallaron enfrentamientos en general, ¿no? Múltiples actos de violencia, ¿no? Así como si todos fueran iguales ahí, los golpeados y los golpeadores. Cuentan con eso. Esta misma prensa que maltrata a México también maltrata al movimiento estudiantil, este, y esto es absolutamente necesario para que esos operativos se lleven a cabo, ¿no? Esa es una parte preocupante porque al final pues se trata de una herramienta de manipulación cuando, a diferencia de los 60s y de los 80s, las universidades ya están en manos de los fondos de inversión privados, muchos de ellos vinculados a Israel o al sionismo en particular. Eh, pero, Kurt, en el caso de la prensa, ellos han tenido mucha prisa en calificar, por ejemplo, estos levantamientos en otras partes del mundo. Les llaman primaveras, ¿no? Las Ujú. primaveras, ustedes saben, las flores, las plantas florecen, los pajaritos vuelan, o sea, llamarle a la primavera árabe, la Claro. primavera de Europa del Este, es porque están resurgiendo la alegría y el color. Acá en Estados Unidos no le llaman primavera, pues, aunque tiene las condiciones mismas de una primavera, es decir, de un levantamiento de jóvenes por una causa justa. Y es parte de la manipulación, Kurt. Sí, totalmente. De hecho, lo están llamando primavera, pero en el mundo árabe. Y los palestinos lo están Claro. llamando la primavera americana, ¿no? Pero no dentro del mismo Estados Unidos, ¿no? Y pues no podemos dejar de vista que todo esto está pasando una semana después de que el Departamento de Estado sacó su reporte de derechos humanos acerca de México, ¿no? Mostrando su preocupación acerca de los derechos humanos en México, a la vez que están ahí golpeando a la nueva generación de estudiantes y de profesores ahí, ¿no? Es como este famoso boomerang imperial o el boomerang de Foucault, ¿no? Que país que aplica violencia a sus territorios coloniales, pues esto eventualmente va a rebotar, ¿no? En casa, ¿no? Y vaya, es una cosa, ¿no? De tener el presidente de los Estados Unidos salir a decir, exactamente como en la guerra de Vietnam, que esos estudiantes promueven la violencia, ¿no? Que básicamente, palabras más, palabras menos, son terroristas, son pro Hamas, son pro todo lo que tú puedes imaginar, ¿no? A la vez que los estudiantes están diciendo, lo único que queremos es que se detenga este genocidio con nuestro armamento y con nuestro financiamiento y que nuestras universidades no participen en esto, no solamente con sus inversiones, que es una cosa, sino que las universidades en Estados Unidos contribuyan y aportan con investigación científica para el Departamento de Defensa y para las agencias de inteligencia, CIA, FBI, DEA, todo esto. Es decir, pues las universidades son fundamentales en todo esto para tecnología, para armamento y para investigación, para posibilitar esta máquina, ¿no? Es por eso que los estudiantes están haciendo muy bien intentar cortar esto de raíz, pero como bien dices, Alejandro, están enfrentando algo que no se enfrentaba en los 60s y los 80s, que es el control sionista y de los megamillonarios de la academia estadounidense, ¿no? En México ha habido muchas protestas, ya tiene meses. Eh, Hay que recordar que la, la invasión del ejército israelí a Gaza comenzó
en octubre, después del ataque de Hamas a población israelí. Ha habido movilizaciones en la Ciudad de México precisamente contra esta ofensiva israelí que ha generado más de 35,000 personas fallecidas, la mitad de ellas niños, bebés inclusive. Eh, Apenas el día de ayer se instaló en Ciudad Universitaria un campamento para protestar contra Israel y el sionismo. ¿Qué prevés, Kurt, sobre la movilización en México y cómo adviertes también la postura del gobierno del presidente López Obrador al respecto? Bueno, mi humilde opinión, ¿no? Es que, pues, la postura de México no ha sido lo suficientemente fuerte, ¿no? Vigorosa. Rigorosa en este respecto, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con otros gobiernos progresistas de América Latina como Colombia y como Brasil, ¿no? Correcto. Entiendo que pues, el gobierno de México está intentando negociar eh, esto de Tomás Herón, ¿no? Que quieren que Tomás Herón regrese a México para dar su testimonio acerca de Ayotzinapa. Pero también lo de Thomas Herón no puede ser un pretexto para no fijar una postura, porque si no, Israel nada más podría colgar el asunto de Thomas Herón frente a México para callarlo y finalmente, pues, no devolverlo, ¿no? Y yo creo que por otro lado, entiendo que, pues, México con tantas cosas, el gobierno de la 4T con tantos poderes en contra que hemos visto, pues el poder mediático internacional, este, pues el poder imperial internacional no quiere pues tener ¿no? Otra bronca ahí pues, con el poder sionista de Israel. Pero vaya, ¿cuánto tiempo más este, México va a poder mantener como, sí, lo ha dicho muy correctamente que debe haber un cese al fuego, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo más México va a poder mantener esta postura bastante neutral al respecto? Yo entiendo lo de la doctrina Estrada, ¿no? Pero en América Latina, pues creo que donde México siente que es su zona de influencia, México sí dice las cosas como son, ¿no? En Perú, ¿no? Venezuela, Bolivia con Morales, ¿no? Ahí la doctrina Estrada no es ningún impedimento, o no lo ha sido para este gobierno, ¿no? Entiendo que el poder de Israel es temible y muy nefasto, ¿no? Y espero que este campamento justo en la UNAM va a dar este espacio, ¿no? Y también las manifestaciones que ha habido, para exigir más. ¿Y por qué no exigir más? ¿No? Ese debe ser el papel de una ciudadanía despierta, ¿no? Creo que una última pregunta de mi parte. Entonces, para el movimiento, digamos, estudiantil allá en Estados Unidos, digamos que los puntos importantes a seguir sería a ver qué va a pasar durante la vacación, que es un periodo pues que le va a permitir a las autoridades incluso cerrar edificios, etcétera. Y luego vienen también las convenciones, en particular la convención demócrata, que es donde seguramente pues irán a reclamarle a ese mismo por el que votaron. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es lo que sigue en estas protestas? Yo veo que las protestas van a seguir, ¿no? Y lo bueno de las protestas también es que, como mencionaste al principio, son internacionales, ¿no? Entonces estamos viendo protestas en México, en Canadá. Lanzaron anoche una protesta muy fuerte en Toronto, ¿no? También estamos viendo protestas en Francia, en la famosa facultad de Sciences Po, con la misma represión policíaca, ¿no? En Francia, en Alemania y demás, ¿no? Gran Bretaña, otras partes, por supuesto, del mundo, ¿no? Um, Eso está bien porque esto va a ser un poco un relevo, mientras un poco los estudiantes en Estados Unidos, algunos están de vacación.
El gran punto va a ser la convención. El gobierno de Biden no puede permitirse este otro 68 frente a su convención, ¿no? Pero al mismo tiempo, el gobierno de Biden parece absolutamente sordo y incapaz de, pues, cambiar en lo más mínimo. E incluso la reportera ayer solamente tomó una pregunta, solamente cuando iba de salida, si las protestas iban a modificar su política en algo. No, ¿no? No, lo dijo así y se fue. Y ahí pues estamos viendo también el problema de las, hay que decirlo, las facultades mentales de Biden, ¿no? Es decir, no es un presidente que está en sus cabales, ¿no? No es un presidente que tiene el control pleno de la situación, ¿no? Son su equipo que en gran parte está manejando eso. El secretario de Estado, Anthony Blinken, está totalmente con los dos manos cómplice de esa situación, ¿no? Incapaz él de recapacitar, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo no veo un gobierno de Biden cambiándose, ¿no? No va a ser como este famoso momento en cuando Nixon fue al campamento frente al memorial de Lincoln, ¿no? Y empezó a hablar con los estudiantes a las 5 de la mañana ahí, ¿no? Para intentar cooptar el movimiento. El gobierno de Biden parece, pues no veo, no oigo, ¿no? Y si hay algo frente a la convención, esto va a ser el acabose de la campaña. Algunos ya están diciendo que ese discurso de ayer fue el acabose de su campaña. Veremos, yo creo que todavía hay un poquito de espacio más, pero si hay represión frente a la convención, pues se acabó, ¿no? Y ahí va a entrar un gobierno de Trump que no solamente con Israel, sino que dice que quiere crear enormes campamentos dentro del país para los indocumentados, casi campos de concentración, empezar un programa de deportaciones en masa y también usar operativos abiertos y encubiertos para atacar los cárteles en México, ¿no? Es un Trump que quería bombardear México en su primer gobierno y le persuadieron a que no lo hiciera. No quería lanzar, pues, un par de misiles ahí contra los cárteles. Parte de eso es una retórica de campaña, pero ¿hasta qué punto, no? Va a ser incluso peor un segundo gobierno de Trump. Y justo como Johnson en 68, los demócratas están posibilitando el regreso de los republicanos, están abriendo la puerta al regreso de los republicanos. Por lo menos Johnson en 68 tuvo el buen sentido de no volverse a postular, ¿no? Por lo menos Johnson dijo, soy muy poco popular, voy a dar las riendas a Hubert Humphrey que casi gana. Pero Biden ni eso. Biden va ahí terco, pues perdiéndose en el estrado, ahí sin cambios, y esto es muy, muy preocupante. No pintan bien las cosas, Kurt Hubbard, y muchas gracias por esta conversación para el auditorio de los periodistas y vamos a seguir seguramente hablando al respecto porque esto todavía va a evolucionar. Muchísimas gracias, Kurt. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.